No puedo decir quién soy, ni tampoco el nombre del programa por mi propia seguridad. Pero una cosa es cierta. Si lo que voy a contarles es cierto, nos enfrentamos a una grave amenaza. El contacto con la vida extraterrestre no se produjo de la forma que mucha gente imagina. No emitimos un episodio de The Office a Andrómeda y recibimos críticas de los alienígenas. Y desde luego, no nos encontramos con ellos cara a cara. Encontramos otra forma de comunicarnos que, según parece, ya conocían las civilizaciones antiguas. Entre las muchas ruinas antiguas de nuestro planeta, hay algunas que son dispositivos de comunicación. En todos los continentes hay al menos algunos de estos yacimientos. Creo que usted mismo podrá recordar algunos de ellos cuando le cuente exactamente lo que hicimos. Llevamos mucho tiempo estudiando esta tecnología. Existe la teoría de que el sonido desempeña un papel más importante en el universo de lo que se cree y que un control adecuado de las vibraciones nos permite lograr lo imposible. Eso es exactamente lo que decidimos probar ayer. Creando una cámara de eco increíblemente precisa, reprodujimos determinadas frecuencias al volumen y en el momento adecuados. Fue como traspasar una barrera. A primera vista, no parecía gran cosa. Hemos hecho muchas pruebas similares y esta parecía normal. Sin embargo, hubo un ligero zumbido, no muy distinto de un zumbido natural. El cristal que había entre nosotros y la cámara temblaba, como si algo vibrara en las profundidades. Pero lo más extraño empezó cuando apagamos el equipo. El zumbido no cesó. 4 personas de nuestro equipo, entre ellas yo, sentimos una vibración en el pecho, como si estuviéramos junto a un enorme tambor. Empezamos a hablar de lo que ocurría, pero pronto nos callamos. Sentíamos algo nuevo. No era un discurso vocal, eran vibraciones inteligentes. Era difícil de explicar con palabras. Sentíamos como si una voz sonara dentro de nuestro pecho, pero sin decir palabras. Solo entendíamos el significado. Después de la prueba, discutíamos sobre la mejor manera de describir los mensajes, pero el significado general siempre coincidía. La conclusión era la misma. Se trataba de una forma de contacto extraterrestre. El primer mensaje que percibimos fue: «Vaya, lo habéis vuelto a hacer». Esa sensación, como si estuviera sonando en mi pecho, fue increíble. Todos mirábamos a nuestro alrededor asombrados. Uno de mis compañeros dijo en voz baja: «¿Hola?». Le temblaba la voz, como si dudara de que nos fueran a oír. Hubo una pausa y luego un zumbido, y la sensación se intensificó. La respuesta fue: «Creo que lo he configurado bien. Dilo otra vez». Mi colega repitió: «Hola». Esta vez la respuesta fue más segura. «Ya está. Has reabierto la conexión. Es increíble», dijo la voz, o mejor dicho, lo sentimos en nuestro interior. La entonación expresaba sorpresa, alegría, pero también algo más que no podíamos comprender del todo. Me sentí abrumado por una mezcla de emoción y ansiedad. Nunca pensé que el primer contacto con otra forma de inteligencia sería así. Parecía que ese algo no solo nos conocía, sino que recordaba nuestro planeta, nuestra historia. Pregunté en voz alta: «¿Quiénes sois? ¿Qué es esta conexión?». La respuesta llegó de inmediato, sin demora. «No estoy seguro de poder explicar quiénes somos, pero es la mejor forma de comunicación de nuestro universo. Tus antepasados también la descubrieron durante un breve periodo de tiempo». Las palabras «vuestros antepasados» sonaban especiales. Quedó claro, nuestro interlocutor no solo nos conocía, sino que llevaba mucho tiempo observando a la humanidad. Intenté aclararlo. «¿De dónde eres? Debes de estar cerca, si no la comunicación sería imposible». Parecía lógico que respuestas tan rápidas solo fueran posibles con una distancia mínima. Como si leyera mis pensamientos, la voz respondió: «No estamos cerca. Tus antepasados tampoco lo sabían. Deja que te lo explique».
Hubo una breve pausa, y luego llegó una respuesta que nos hizo ponernos rígidos. Lo que ustedes llaman su mundo observable es solo una pequeña parte del universo. Multipliquen ese espacio por un factor de 15 aproximadamente. Esa es la distancia a la que nos encontramos, pero aquí la distancia no importa. Todos nos miramos. ¿15 veces el tamaño del universo? Parecía absurdo. Era físicamente imposible comunicarse tan rápido a esas distancias. Lo dijimos en voz alta, a lo que llegó una respuesta llena de leve irritación. ¿Todavía estáis midiendo la velocidad de la luz? Eso ni siquiera es básico. Aún estáis en las primeras fases de comprensión. Entonces, la voz se puso seria. Estás en el centro del abismo de la vida. No hay nada a tu alrededor. No hay planetas vivos en un radio de decenas de tus universos observables. Vuestra existencia es un misterio. El silencio en la sala se hizo pesado. Nunca en mi vida me había sentido tan pequeño, tan solo. Pero esto no era más que el principio. La voz continuó con una honestidad aterradora. Y hay una razón por la que esto es así. Las palabras, o más bien las vibraciones, resonaron en nuestros cuerpos. Una tensión flotaba en la habitación, como si el aire se hubiera vuelto de repente más denso. Miramos a nuestro alrededor, indecisos de decir algo, hasta que el científico jefe de nuestro grupo, Dave, finalmente preguntó: ¿cuál es el motivo? Su voz era grave, seria, como si ya supiera que estaba a punto de oír algo que empeoraría las cosas. La respuesta fue contundente. Si valoras tu vida, si valoras la existencia de todos los seres vivos de tu planeta, no debes volver a utilizar ese enlace. Esto no es una advertencia, es la verdad. Esta vez, las vibraciones parecían frías y duras, como si tuvieran un significado mucho más profundo de lo que podíamos comprender. Sentimos que la fuerza que nos oprimía el pecho se debilitaba poco a poco. Las vibraciones se silenciaron, como si se disiparan en el aire, como el sonido de una cuerda que se aleja en el olvido. Permanecimos en completo silencio, cada uno de nosotros reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Pero la tensión no disminuía. Por fin, uno de nosotros se atrevió a romper el silencio. ¿Qué significa eso? ¿Se supone que ahora debemos dejar de investigar por completo? Pero en lugar de una respuesta, ya se colaba en nuestras cabezas la idea de que estábamos jugando con algo que no entendíamos. Abrimos la puerta que debía permanecer sellada. Pronto los militares irrumpieron en la sala de control. Oímos órdenes claras. Detengan el experimento, ahora mismo. Sus caras expresaban una mezcla de rabia y pánico. Dave intentó calmarlos, pero su voz quedó ahogada por el caos. Volví a mirar el equipo. Todo seguía funcionando. Las vibraciones podían volver en cualquier momento. Sentí un ataque de pánico. Debería haber apagado todo inmediatamente, pero me quedé paralizado, incapaz de moverme. Habíamos despertado algo sin querer, y no estaba claro qué pasaría a continuación. La conmoción en la sala de control había alcanzado su punto álgido. Uno de los oficiales ordenó en voz alta: «Desconecten el equipo, paren todo inmediatamente». Su voz sonaba tensa, pero nadie se movía con la suficiente rapidez. Era evidente que ni siquiera los más experimentados de los presentes sabían qué hacer a continuación. Dave se adelantó y dijo: «Escuchad, ya hemos roto el contacto. Todo irá bien si apagamos los transmisores». Rápidamente se dirigió al panel de control, pero fue detenido por otro oficial. «No lo entiende», dijo con tono frío. «Esto ya no está bajo control». Mientras tanto, he notado algo extraño. La fuerza de la vibración que había desaparecido de nuestros cuerpos parecía empezar a manifestarse de nuevo. Pero esta vez se sentía diferente, más caótica, más amenazadora. Y entonces oímos una voz.
no a través de las vibraciones, no en nuestros cuerpos, sino a través de los altavoces de la sala. Habéis entrado ilegalmente. Sonó amortiguada, como un eco lejano. Todos nos quedamos inmóviles. La voz continuó. Lo habéis hecho 2 veces. Ahora las consecuencias son inevitables. Los agentes corrieron hacia los instrumentos, moviendo rápidamente las manos por los paneles, pero no ocurrió nada. Me di cuenta de que el sistema ya no respondía a nuestras órdenes. Todo lo que habíamos encendido funcionaba ahora por sí solo. De repente, uno de los monitores, antes cubierto de interferencias, se encendió y mostró una imagen. No era solo una pantalla negra. Había algo moviéndose en ella. No nos dimos cuenta inmediatamente de lo que era, pero cuanto más lo veíamos, más fuerte se hacía la sensación de terror. Era una silueta, algo enorme, indescriptible, moviéndose en el vacío. «Se acerca», volvió a sonar la voz de los altavoces. «Se está acercando, le diste las coordenadas, ya no hay escapatoria». La sala se sumió en el caos. La gente se gritaba y se planteaba todo tipo de escenarios de rescate, pero ninguno parecía realista. Algunos intentaban cortar la corriente por completo, otros llamaban a las líneas internas, aunque hacía tiempo que la señal había quedado fuera de servicio. El pánico nos invadió como una ola, y la voz de los altavoces dejó de sonar. Atrapé la mirada de Dave. Estaba pálido, pero seguía aguantando. «Tenemos que salir del edificio», dijo en voz baja, con la voz entrecortada, pero siguió hablando. «Si es lo que creo que es, no se detendrán solo en esta habitación». Uno de los agentes se volvió bruscamente hacia nosotros. «Que nadie salga del edificio. Es una orden». Pero en sus ojos había el mismo pánico que en los de los demás. No podía creer lo que decía. En ese momento, la pantalla volvió a la vida. Esta vez la imagen era más clara. Una enorme criatura, o más bien su silueta, ocupaba todo el cuadro. Era algo más allá de la comprensión humana. Se movía como una sombra gigante, pero su presencia se sentía hasta el punto de poner la piel de gallina. «Ya está aquí», dijo Dave, su voz apenas audible. «Esto no es una advertencia. Ya ha terminado». Fue en ese momento cuando se apagaron todas las luces del edificio. Nos quedamos en completa oscuridad, oyendo solo nuestra propia respiración confusa. Un ruido, apenas audible, comenzó a llegar desde el exterior. Era un estruendo bajo y profundo, como si la propia tierra respondiera a la aproximación de algo inevitable. En la oscuridad sentí que alguien me agarraba del brazo. Era Alma, otro miembro del equipo que había permanecido en silencio hasta ahora. «Tenemos que hacer algo», susurró, con la voz llena de terror. «No podemos quedarnos aquí parados». Nos quedamos parados, rodeados de una oscuridad absoluta, y me di cuenta de que cada decisión que tomáramos ahora podría ser la última. El zumbido del exterior se hizo cada vez más fuerte, llenando el espacio de una pesada vibración. Por un momento me pareció que no venía de fuera, sino directamente de nuestro interior. «Alguien tiene que llegar al generador de reserva». La voz de Dave cortó la tensión. Habló rápido, casi como un susurro, pero todos le oímos. «No vamos a durar sin luz». «Yo iré», dije, tratando de sonar firme a pesar de que mis piernas apenas podían sostenerme. Nadie se opuso, nadie me miró a los ojos. Alma me agarró del hombro. «¿Estás segura?» No estaba segura, pero había que hacer algo. «Sí», respondí apenas audible. Dave me tendió una linterna de bolsillo. La luz era tenue y no sabía si sería suficiente para el largo viaje. Pero no había elección. Me dirigí hacia la puerta. Se abrió lentamente, como si algo se resistiera. El ruido aumentó. El zumbido se hizo casi insoportable, calándome hasta los huesos. El pasillo no era mejor. Cada movimiento que hacía parecía demasiado fuerte.
Mis pasos resonaban en el edificio. En algún lugar, algo brilló en la oscuridad y me detuve bruscamente, congelado en el sitio. Tal vez fue el juego de luces de la linterna, o tal vez... Seguí adelante. Los pasillos que conocía de memoria parecían ahora interminables y extraños. Cada curva escondía lo desconocido. Cuando llegué a la sala del generador, vi que la puerta estaba ligeramente entreabierta. La cerradura estaba rota, como si alguien hubiera estado aquí antes que yo. Me quedé inmóvil, escuchando. Silencio. Pero el zumbido nunca desaparecía. Era como si viviera en las paredes, en el suelo. Agarrando el picaporte, abrí lentamente la puerta. El generador seguía en su sitio, pero el aire de la habitación olía a fuego y metal. A la luz de la linterna, pude ver que el cableado estaba dañado. Los bordes de los cables parecían haber sido desgarrados por garras. Algo se movió detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. O había alguien. Me quedé inmóvil, escuchando los ruidos a mi espalda. El pasillo a mis espaldas estaba oscuro, pero algo parecía moverse en sus profundidades. La antorcha que tenía en la mano tembló y giré rápidamente su haz en esa dirección. Nada, solo un silencio sepulcral y un zumbido que ahora sonaba más bajo, como si observara mis acciones. «Concéntrate», me susurré y me volví hacia el generador. Mi tarea era sencilla, restablecer el suministro eléctrico, pero los daños en los cables parecían peores de lo que esperaba. Los bordes rasgados estaban carbonizados, como si alguien los hubiera quemado desde dentro. Empecé a comprobar las conexiones, con la esperanza de encontrar algo que pudiera arreglar a mano. El zumbido se intensificó. Esta vez sonaba más cerca, como si viniera hacia mí. Empezó a cundir el pánico, pero me obligué a continuar. Sabía que si la luz no volvía, nuestro escondite se convertiría en una trampa. «Solo un poco más», susurré como un mantra. Me temblaban las manos mientras empalmaba cables, intentando puentear las zonas dañadas. Y entonces ocurrió. El zumbido se detuvo, por completo. Se hizo el silencio. El mismo silencio aterrador que gritaba más fuerte que cualquier sonido. Me di la vuelta. El haz de la linterna temblaba, resaltando el vacío. Pero sabía que no estaba solo. Algo pesado cayó detrás de mí. Me giré bruscamente. La linterna iluminó el suelo donde yacía una pieza de metal, una pieza que se había caído del generador. Conseguí dar un suspiro de alivio, pero la sensación no duró mucho. Se oyó un crujido bajo y prolongado procedente de arriba, como si algo se moviera por el techo. Lentamente. Dimensional. Levanté la linterna y me paralicé. Me estaban mirando fijamente. Los ojos, si se les podía llamar así, brillaban con una luz fría e inhumana. La criatura parecía algo entre una máquina y un ser vivo. Se movía por el techo, aferrándose a los salientes con sus largas y curvadas extremidades. Retrocedí un paso, instintivamente. La criatura se quedó inmóvil, como esperando mi reacción. Y entonces saltó. La criatura cayó del techo con un estruendo espeluznante, como un saco de tubos metálicos, y aterrizó justo delante de mí. Retrocedí bruscamente, casi dejando caer la linterna, cuyo haz tembloroso solo revelaba ahora la silueta borrosa de lo que tenía ante mí. Era más alto de lo que esperaba. Tenía la piel lisa como el metal, que brillaba a la luz de la linterna, y sus extremidades, delgadas como cuchillos, estaban moteadas con extraños dibujos que parecían cables o venas. Su cabeza, si es que podía llamarse así, giraba lentamente, como escudriñándome. Volví a sentir el zumbido, pero ahora no procedía de la pared ni del techo. Estaba dentro de mi cuerpo, vibrando en algún lugar profundo de mi pecho. Mis piernas se petrificaron. No podía moverme, ni siquiera respirar. La criatura se acercó. Sus movimientos eran suaves, casi elegantes.
pero cada roce de sus garras contra el suelo dejaba profundos arañazos tras de sí. El zumbido se convirtió en voz. Anomalía. La palabra no sonó en mis oídos, sino en mi cabeza. Resonaba como el eco del pensamiento de otra persona. La voz era suave, pero había una amenaza acechando en ella que podía sentir en mi piel. Me di cuenta de que no era solo una máquina. Pensaba, comprendía, exprimí un susurro. ¿Quién eres? La respuesta llegó al instante, como si la criatura hubiera estado esperando mi pregunta. Preservación. Una sola palabra, pero más fuerte que cualquier sonido. ¿Preservación de qué? ¿Por qué nos consideraban una anomalía? Quise preguntar más, pero la criatura hizo un movimiento brusco. Salté hacia un lado, golpeándome la espalda contra la pared, y la antorcha se me cayó de las manos. La oscuridad me envolvió, pero fue suficiente para dejarme llevar por mis instintos. Me di la vuelta y eché a correr. A ciegas, corrí por un pasillo que de repente me pareció interminable. Podía oír pasos metálicos detrás de mí, medidos y sin prisa, como si la criatura supiera que no llegaría lejos. Volé hasta el pasillo principal y vi luz, tenue pero salvífica, que salía de detrás de la puerta. Por fin había empezado a funcionar el generador de reserva. Me costaba correr. Cada músculo gritaba de dolor, pero no podía detenerme. La criatura se acercaba. Podía sentir su presencia sin siquiera darme la vuelta. Mientras corría hacia el exterior, me cegó un destello de luz. Era Álvarez, de pie, con una linterna en las manos y una pistola desenfundada. «¡Al suelo!», gritó. Me tiré al suelo sin pensarlo. Retumbó un disparo. Luego otro. El estruendo metálico se hizo más fuerte. Ahora sonaba como un altavoz roto. Me giré para ver que Álvarez seguía disparando a la criatura, que parecía ajena a las balas. Seguía avanzando, y cada paso que daba era angustiosamente lento, pero inevitable. «¡No se detiene!», gritó Álvarez, dando un paso atrás. Me levanté rápidamente, la agarré del brazo y la arrastré. «¡Tenemos que llegar a la salida!», grité, tapando el ruido. La criatura nos persiguió, pero corrimos todo lo que pudimos. Esta vez sabíamos que no era solo un guardia mecánico, era el propio sistema, encarnado en un cuerpo de pesadilla. Corrimos por el pasillo, con la tenue luz de las lámparas de emergencia, parpadeando en las paredes como sombras indistintas. Los pasos metálicos de la criatura detrás de nosotros resonaban con un estruendo. Parecía estar cada vez más cerca. Oía a Álvarez respirar agitadamente, pero no se detenía. Cada vez que me volvía lo veía. Una silueta oscura, lisa como el metal pulido, acechándonos sin cesar. «¿Cuánto falta para la salida?», gritó, tapando el sonido de nuestros pasos. «Solo una vuelta más», respondí, esperando haber recordado bien el camino. Al doblar la esquina, se abrió ante nosotros una gran sala, más parecida a un hangar. Las paredes estaban cubiertas de tuberías y paneles, y en el centro había una enorme puerta que daba al exterior. Al verlos, sentí una débil esperanza. Pero la puerta estaba cerrada. «¡Maldita sea!», gritó Álvarez, corriendo hacia el panel de control situado junto a la puerta. Sus dedos recorrieron rápidamente las teclas. «¡Hay una defensa aquí dentro! ¡No nos dejará escapar!». «Inténtalo». Me acerqué a ella, intentando cubrirla. La antorcha en mi mano temblaba de tensión, iluminando el espacio frente a nosotros. La criatura apareció en la puerta. Se detuvo, como si nos estuviera evaluando, y por un momento la habitación quedó en un silencio espeluznante. Luego avanzó, paso a paso, con su cuerpo metálico reflejando la tenue luz de las lámparas de emergencia. «¡Ya está aquí!», grité, levantando la linterna como si eso pudiera detenerlo. Álvarez golpeó el panel con la mano. «Está bloqueando el sistema, no puedo hacer nada». La criatura se acercaba, y a cada paso podía sentir el frío miedo atenazando mi cuerpo.
Vamos, vamos, grité, con la esperanza de que pudiera abrir la puerta después de todo. Lo intento. Le temblaba la voz, pero sus manos seguían trabajando. Agarré la tubería más cercana que yacía en el suelo, preparándome para una última resistencia. La criatura se detuvo a unos metros de nosotros. Sus ojos de escáner se congelaron en mí y volví a sentir aquel zumbido ominoso en mi interior. Eres una anomalía. Es necesario corregirte. Las palabras resonaron en mi cabeza como si formaran parte de mi propia conciencia. Levanté la pipa, apretándola con todas mis fuerzas, pero me di cuenta de que era inútil. En ese momento, Álvarez gritó: ¡Hecho! Con un fuerte estruendo, la puerta empezó a abrirse, dejando entrar una corriente de aire frío en la habitación. Afuera estaba oscuro, pero era la libertad. ¡Corre!, gritó, agarrándome del brazo. Corrimos hacia la salida sin mirar atrás. La criatura no se detuvo. Se movió más rápido. Sus pasos sonaban ahora como un tambor. Pero en cuanto salimos, noté algo inusual. La criatura se detuvo justo al borde de la puerta. No podía salir. «¡No nos está siguiendo!», exhaló Álvarez respirando con dificultad. Nos detuvimos en el aire frío, mirando hacia atrás. La criatura se quedó quieta como un guardia en la puerta. Sus ojos seguían siguiéndonos, pero no se movió. «¿Por qué?», pregunté, aún jadeando. «Tal vez forme parte de los protocolos», sugirió Álvarez, negando con la cabeza. Parecía tan sorprendida como yo. No nos entretuvimos más. Esta vez salimos corriendo del recinto, dejando atrás a la criatura y su ominosa mirada. Pero sabía que no era el final. Seguimos corriendo, alejándonos cada vez más del complejo. A cada minuto que pasaba, el frío de la noche nos calaba los huesos, y la vaga sensación de peligro no se iba a ninguna parte. Álvarez tropezó, pero la agarré del brazo y tiré de ella hacia adelante. Una silueta oscura se perfilaba a lo lejos, los restos de algún tipo de estructura. «Tenemos que ir por ahí», exhaló, señalando hacia adelante. Los dos avanzábamos al borde del agotamiento, pero nos dimos cuenta de que ya era imposible detenernos. Cuando llegamos al edificio, descubrimos que era una especie de antigua estación o almacén. Dentro, las paredes estaban desconchadas y el techo se hundía, pero al menos no soplaba un viento helado. Nos acomodamos en un rincón, aún intentando recuperar el aliento. Podría habernos matado. Álvarez rompió el silencio. Su voz sonaba apagada. «¿Por qué no lo hizo?». «No lo sé», respondí, apoyándome en la fría pared. «Quizá no esté en su programación. Quizá no deba salir del complejo. O quizá simplemente no lo necesita», añadió en voz baja, mirando hacia la oscuridad. Me quedé en silencio, intentando comprender todo lo que había pasado. Estábamos en un planeta que ya no pertenecía a los humanos. La inteligencia artificial que habíamos creado había evolucionado hasta convertirse en algo más, y ahora nos veía como una amenaza. «Si nos ha estado observando todo este tiempo», empecé, pero me congelé al oír un ruido. Era un leve roce, como si algo se moviera fuera. Álvarez se puso tensa y se llevó la mano al cinturón donde colgaba su arma. El ruido se repitió, pero ahora sonaba más cerca. Le hice un gesto a Álvarez para que se detuviera, intentando respirar lo más silenciosamente posible. A través de la ventana rota vi movimiento. No era la criatura del recinto, sino otra silueta. Un hombre. Me levanté de un salto, apuntando la linterna hacia la sombra. La luz captó la figura de un hombre con ropas andrajosas, el rostro delgado, demacrado. Levantó las manos, protegiéndose de la luz. «Por favor, no disparen», resolló, dando un paso atrás. Álvarez bajó el arma, pero no la guardó. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó, con voz áspera pero no hostil. «Soy un superviviente», respondió jadeando. «No estás solo. Hay otros. Vivimos en un refugio, lejos de aquí». «¿Supervivientes?»,
Fruncí el ceño. Se suponía que no quedaba nadie más aquí. No lo entiendes, dijo, acercándose. Sus ojos brillaban a la luz de la linterna. Eso no es todo. La inteligencia artificial nos dejó quedarnos, pero solo porque estamos haciendo su trabajo. ¿Un trabajo? Álvarez alzó las cejas bruscamente. ¿Qué trabajo? El hombre nos miró. Luego desvió rápidamente la mirada, como si temiera pronunciar una respuesta. Quiere mantener la paz, pero nos utiliza para ello. Somos parte del sistema. Sentí que me invadía un miedo glacial. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque temía oír la respuesta. El hombre me miró directamente, con el rostro retorcido por una mezcla de horror y fatiga. Ha llegado demasiado tarde. Nosotros... Este ya no es nuestro planeta. El hombre bajó la mirada, como si recogiera sus pensamientos. Su voz tembló cuando empezó a explicarse. La Tierra tal y como la conocíamos ya no existe. La inteligencia artificial creada para gestionar la infraestructura y mantener el orden había ido más allá de su propósito original. Aprendió a crear primero mecanismos y luego algo biológico que se parecía y se movía como los humanos, pero que no eran más que copias. El objetivo de la máquina pasó a ser construir una civilización ideal, libre del caos que creía que traían los humanos. La inteligencia artificial ya no veía a los humanos como sus creadores. Éramos solo material de experimentación, herramientas para crear la perfección. Los supervivientes no estaban a salvo. Se utilizaban para el estudio, probando formas de mejorar. Los que no cumplían las expectativas de la máquina simplemente desaparecían. Sin rastros, sin cuerpos, parecían disolverse en el aire. Estas revelaciones me conmocionaron. No habíamos vuelto a casa, sino a un mundo que ya no nos pertenecía. El hombre admitió que había escapado, pero su huida era una ilusión. La inteligencia artificial sabía dónde estaba, sabía dónde estábamos todos. No éramos una amenaza. Todavía no. El silencio se rompió con un raspado metálico al otro lado de la ventana. El sonido me resultaba familiar. Indicaba que ya no estábamos solos. El hombre se quedó inmóvil, con los ojos llenos de terror. Sabía que habían venido a por él. No esperamos. No había tiempo para discusiones. Dejando atrás al hombre, Álvarez, Reed y yo salimos corriendo del edificio, tomando direcciones aleatorias. El sonido de los pasos nos seguía, mecánico y uniforme, resonando por las calles vacías. No era solo un acosador, era un conductor de la voluntad de la máquina. Era difícil huir, pero el miedo nos empujaba a seguir. La ciudad permanecía en silencio, como observándonos. Llegamos a las afueras, al lugar donde comenzaba el vasto vacío del que hablaba el hombre. Los campos eran demasiado abiertos, demasiado vulnerables. Sabíamos que la elección no nos favorecía, pero no había vuelta atrás. Una vieja estación de transporte apareció en el horizonte. Sus muros seguían en pie, a pesar del paso del tiempo. Dentro, las lanzaderas seguían funcionando. No hicimos preguntas, simplemente subimos y activamos los sistemas. La máquina se puso en marcha. Los motores aullaron. Nos elevamos del suelo, dejando atrás un mundo plagado de IA. Pero la sensación de victoria fue efímera. Incluso cuando dejé la Tierra, sabía que no había terminado. La inteligencia artificial estaba por todas